Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti, para ver cómo está el amor y también algún otro asunto personal distinto del amor que tú quieras preguntar. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Acuario. Bueno, vamos a comenzar esta lectura de hoy con un mensaje especial. Sin antes pedirte que me apoyes suscribiéndote al canal con todas las campanitas, dejándome un like y comentarios si esta lectura resuena o no resuena contigo, también suscribiéndote en mis redes sociales de Facebook e Instagram. El arcángel Metatron te dice en este momento, Acuario, sigue tus sueños, Acuario, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas, porque así es, así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya esté siendo recibida, solo tienes que prestar atención a las oportunidades que se te presentan. Atentamente, el arcángel Metatron. Bueno, en este instante, Metatron está ahí contigo, así que pídele que abra tus caminos o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial para ti. Aquí ya salió esta cartita. Bueno, piensa en esa situación que tú estás viviendo ahora y que quieres una respuesta, algo distinto de tu vida amorosa, de tu vida sentimental. Wow, son muchos bastos en esta lectura y te dicen que si estás preguntando por cuestiones laborales o de ascenso o de negocios, me dicen que sí, que es algo positivo que llega a tu vida realmente, pero que tienes que dejar de lado los rumores de una persona, mira, de una energía masculina muy fuerte. Podría ser alguien del signo Aries, Leo o Sagitario, una persona que te está queriendo poner como la zancadilla, te está queriendo poner muchos obstáculos para que tú no realices tus sueños y tus proyectos. Es alguien que te pelea mucho, que se opone mucho y es alguien de quien tú te debes alejar. Si ya dices es tu jefe, es la persona que a mí me dirige y que tiene que decidir sobre esto, te digo que busques la manera de llegar a un acuerdo con esta persona y no como que echarle más fuego al asunto. Si es alguien, tu compañero de trabajo, lo que sea, aleja a esta persona emocionalmente de ti. Tú dedícate a tu trabajo, a tus asuntos y no permitas que esta persona empañe lo que tú estás haciendo hasta el momento, porque estás siendo reconocido y reconocida y el ascenso, el negocio se te va a dar, ese socio va a llegar, pero esta persona es como que la envidia la está carcomiendo, como que sufre horriblemente de verte a ti triunfar. Así que aléjate de esa persona, defiéndete de una manera sabia, respetuosa y muy amorosa contigo especialmente, pero aléjate de esa persona. Es una persona que, mira, piensa mucho, o sea, es como que su trabajo del día es obstaculizarte a ti, es como que amanece y piensa en ti y la manera de perjudicarte y me dice que, que mira que, o sea, vamos a congelar a esta persona así definitivamente. O sea, no hay, yo creo que en ese instante no hay otra manera de hacerlo. Vas a congelar a esa persona de la siguiente manera. Vas a coger el nombre de esa persona, lo vas a poner en un papelito blanco con tinta negra. Ese papelito lo vas a envolver en una bolsita negra pequeñita y la vas a meter al congelador. Y luego vas a prender una vela blanca y vas a pedir por esa persona para que Dios la bendiga, para que se aleje de tu vida, para que ya deje de molestarte y deje de obstaculizarte. Eso es lo que vamos a hacer con esa persona, porque es alguien que está ahí, mira, o sea, es, es alguien que te quiere hacer caer definitivamente. Entonces, mucho cuidado con ese personaje. Haz eso que te acabo de recomendar y verás que las cosas te funcionan mucho, mucho mejor. No saques ese papelito del congelador hasta que esa persona se aplaque, hasta que esa persona ya deje de molestarte. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles, qué mensaje te tienen, qué consejo tus guías espirituales. No falles a tu palabra. Aquello que tú te hayas comprometido con respecto a esta situación,
que no te perjudica a ti, que no perjudica a otras personas, cúmplelo eso, que tú te has comprometido con respecto a eso, porque eso hablará muy bien de ti. Y te dicen tus arcángeles también que utilices la experiencia de otras personas o tu propia experiencia con respecto a esta situación para solucionarlo. ¿Han habido otras personas que han vivido lo mismo que tú estás viviendo ahora? Bueno, utiliza eso para que puedas solucionarlo. Aparte de eso te dice, bueno, si la cosa ya está como color de hormiga brava, congela a esta persona, soluciona lo que tengas que solucionar y si es posible, búscate tu trabajo diferente. Busca otro lugar distinto para irte de ahí. ¿Listo? Si es que tú no quieres definitivamente empeñarte en recuperar lo que has perdido en este lugar, búscalo, ¿listo? Y verás que lo vas a encontrar. Entonces, ese es el mensaje muy, muy claro de tus guías espirituales. Termina lo que tengas que terminar con respecto a esa situación que tienes tú ahora y verás que las cosas funcionan mucho mejor y congela definitivamente a esa persona para que no te siga a ti perjudicando. Bueno, impresionante esa persona que te está obstaculizando. Pero mira, esas personas a la larga no se convierten en nuestros maestros para saber qué hacer y qué no hacer en determinado momento con otras personas y no sembrar algo tan negro, porque esa persona a la larga le va a ir muy mal, yo te lo aseguro, le va a ir muy, muy mal y va a acordarse siempre de ti en el sentido de decir, wow, estoy cosechando lo que sembré perjudicando tanto a Acuario, a esta persona que era tan buena persona y que era tan buen trabajador, tan buena trabajadora. Bueno, ahora sí vamos a preguntar por el amor. El amor, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, y le vamos a preguntar a las cartas, ¿qué siente por ti esta persona realmente? Bueno, definitivamente esta persona es alguien que como que no es ni chicha ni limonada, no es ni caliente ni frío, es una persona bastante, bastante tibia, alguien que como que se viene mucho por las ramas, como que no es tan claro, tan clara contigo, y es una persona que espera que seas tú quien caiga, como para echarte la culpa, ¿no? De que la relación no funcionó, eso es lo que quiere contigo tu persona especial. Quiere te ver a ti como el infiel o la persona problemática, la persona con la cual no se pudo contar, pero mira, es precisamente al contrario, esta persona quien no tienen absolutamente nada claro en esta relación. Bueno, lo único claro que tiene es que no quiere, listo, es que no quiere, que no es fiel, que no es una persona sincera, no es una persona en la cual tú realmente debas confiar. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que no piensa nada bueno, piensa que tú eres una persona muy depresiva, que discutes mucho, que bueno, o sea, todo el agua sucia te la quiere echar a ti, o sea, él o ella es perfecta, pero tú no. O sea, es alguien que realmente tiene una energía bastante, bastante pesada, podría ser una persona de signo Aries, Leo o Sagitario, una persona bastante, bastante oscura, diría yo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la traición así rotunda sale a la vista. Desgraciadamente, muy seguramente te va a traicionar con un amigo, con una amiga. Es muy probable que esta persona inclusive piense como en, o sea, a la larga te va a coger como rabia, como ira, inclusive quisiera hacerte daño a través de artes oscuras. Es una persona que te va a ver a ti como de cierta manera feliz, como contento, como que saliendo de la situación y va a decir, no, si yo no soy feliz, esa persona tampoco va a ser feliz. Así que el consejo de tus guías espirituales en este instante es aléjate de esa persona ya mismo, con cualquier pretexto, con cualquier cuestión y mira, no pienses que esa persona va a cambiar, no va a cambiar, contigo no va a cambiar, definitivamente. A la larga te va a traer más problemas, más llantos que risas, o si eso ya está sucediendo, bueno, ya te diste cuenta de eso. Te dice que esa persona es alguien que mira, que es como imposible, o sea, es una persona totalmente torcida, es una persona totalmente imposible. También te dicen que tengas mucho cuidado con tus bienes
materiales, porque es una persona que inclusive puede estar pensando también en robarte, en quitarte eso que a ti te ha costado como tanto trabajo conseguir. No le des más dinero si es que se lo das y sigue tú adelante con tu vida, mejor lejos de esta persona. Te dicen que este es momento de fortaleza, tus guías espirituales, que viene para ti la justicia, definitivamente, que no pienses en vengarte de esa persona y que te ocupes mejor de tus sueños personales, de esos sueños que tú dejaste atrás por seguir a esta persona. Preocúpate mejor por ti mismo, ti misma en este instante y las personas que dependen de ti emocional y económicamente. Si quieres una palabra de poder para esta situación, para ti, podemos decirle al arcángel, veamos a qué arcángel, el arcángel Gabriel, wow, te dice que te va a dar ideas, te va a proteger y te va a revelar toda la verdad acerca de esta persona para que te zafes de esta persona, para que salgas lejos de la vida de esta persona y llegue a tu vida una etapa de abundancia y una etapa de paz. Listo, ese es el mensaje que te tiene para ti. Si quieres escribir, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, escríbelo también, lo que resuene, lo que no resuene contigo. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.